Bienvenidos a nuestra última edición de Dos Copas y un Vino. ¿Última? ¿Estamos abandonando el podcast? No, me refiero a que es la última que hacemos. La más reciente. Eso mismo. ¿Cómo están? Si nos siguen en redes sociales, se habrán enterado de que nuestro último podcast fue un verdadero fracaso porque tuvimos problemas con el programa que ocupamos para grabar. Sí, de hecho, nosotros ya habíamos experimentado ciertos problemas con este programa antes con la parte 1 de Valdivia, Sí. que ojalá no se dieron cuenta porque yo me esmeré, o sea, para Sí. que pasara piola los errores que hubo, y pasó piola, en mi opinión. Sí, yo no lo escuché. Yo solo lo grabo, pero sí, yo creo que si nadie comentó nada al respecto, porque obvio que van a comentar si es que notan algo raro. Claro, Pero finalmente tuvimos que hacer una nueva exploración, sí. probando nuevos programas. Ahora estamos grabando con Pro Tools para las 2 personas que probablemente conozcan este programa. Que es un programa que de hecho nos están enseñando a ocupar en la escuela, pero Cuando íbamos a la escuela, Claro, cuando íbamos a la pero universidad. todos saben qué pasó ya en este punto y de hecho estábamos muy oxidados con el programa. Sí, con suerte tuvimos, o sea, ni siquiera podíamos configurarlo bien, tuvimos que buscar tutoriales tras tutoriales. Sí, lo cual es mal porque obviamente deberíamos poder manejar estos programas más naturalmente, Sí. pero también en nuestra defensa tuvimos muy poco tiempo para familiarizarnos con el programa y después todo se fue a la mierda y dejamos de ir a la universidad, así que Sí. al menos ojalá el podcast sea una forma de explorar lo que no pudimos explorar en la escuela a nivel del programa. Claro, poder mantenernos un poco más activos al respecto y, no sé, ocuparlo de vez en cuando. Aparte es súper buen programa para editar sonido. Sí, pero sí, la semana pasada el podcast de verdad fue un fracaso, no había cómo salvar ese material y nos daba miedo. De hecho, la transición a este programa era algo que ya queríamos desde hace tiempo, Sí, pero lo queríamos hacer más paulatino. claro. Y ahora fue como, puta, no, es la segunda o tercera vez que nos caga el programa que estábamos ocupando, No podemos correr ese riesgo de hagamos el nuevo. cambio de nuevo y Aquí veamos qué estamos. onda. O sea, Estamos grabando un martes por si pasa algo, tener chance en la semana de de poder decir arreglarla. en el miércoles, en el jueves, en el viernes, ya a última hora. Pero sí, finalmente tuvimos este nuevo acercamiento al programa y ojalá nos funcione. Que aparte es un programa súper mañoso. Es súper mañoso. Sí, Claro. pero bueno, aquí estamos de nuevo esta semana. Ojalá no hayan inconvenientes y nos dio mucha pena tener que cancelar la semana pasada el capítulo. Sí, aparte que era un capítulo que estaba bien entretenido. Sí, Era livianito. que lo vamos a regrabar eventualmente, pero simplemente si lo intentábamos explorar muy Muy pronto pronto se iba a... se iba a sentir muy forzado. Entonces no queríamos darles un mal producto. Por eso decidimos al menos guardar esa idea por ahora y más continuar adelante. con algo más. Pero ya dentro de lo que hemos estado conversando, por favor, Oriana, cuéntanos cuál es el vino que sorprendentemente también es una nueva adquisición. Nosotros lo contamos en el podcast pasado, pero no se alcanzó a subir. Sí, nosotros habíamos estado bastante mal con la variedad de vinos Sí, estábamos desde súper hace un estancados. tiempo y encontramos una buena selección de diferentes vinos que ninguno de los dos ha probado y que están dentro de nuestro, por supuesto, presupuesto estudiantil. Y para sorpresa de todos, chan chan chan, estaban en el supermercado. Pero no en el supermercado que está al lado, en la esquina. Claro. Entonces, eso es bueno, eso es una buena noticia. La semana pasada teníamos un vino bastante rico, Sí, de bien hecho. estético a nivel de etiqueta. A mí me gusta fijarme en las etiquetas de los vinos. Pero hoy estamos tomando un Palo Alto. Escuchen esta. Es de 2018 del Valle del Maule Sí, y es un Merlot. eso era lo que yo quería. Es un Merlot. ¡Wow! We going wild. Sí, queremos explorar un poco más. Así que este vino de hecho lo elegí yo. Sí, Y yo le había echado el ojo al Palo Alto cuando fuimos al líder que está cerca de tu casa. ujú. Y esta vez fuimos al líder que estaba cerca de mi casa. Pero Claro. encontramos solamente Merlot y dije, ya, a la mierda.
Que yo no me di cuenta en el supermercado que te Sí. estabas comprando Merlot. Yo no soy súper fanática del Merlot, lo encuentro un poco fuerte. Y hace un par de horas, cuando estábamos todavía haciendo pruebas con el programa, me di cuenta que habías comprado Merlot y me puse un poquito triste, pero no está... O sea, está rico, simplemente es un poco fuerte. Sí, tiene un sabor bien frutal. Sí, pero un frutal fuerte. I can say that porque lo leí al reverso de la etiqueta. Y de hecho el reverso de la etiqueta tiene así como en letras gigantes Sí. que consumir alcohol en exceso es como nocivo para la Es salud, dañino, claro, para para la la salud. salud. Un poco exagerado, pero hemos visto publicidades más agresivas al respecto que surten cero efecto, como en los cigarros. Sí, la publicidad del cigarro es bien hipócrita. Pero Pero bueno, bueno, entremos de lleno en el tema de hoy día. un tema un poquito más pesado, puede ser. Sí, depende de cómo uno quiera abordarlo. Nosotros queremos abordarlo un poco más escalativo, como Sí, ir de menos a más. yo quiero empezar por decir que esto no es una idea o con la intención de ofender No, para o nada. criticar la fe que pueda tener cada uno de ustedes. Cada uno es dueño de sus creencias y de lo que decide en poner su fe, su voluntad, su lo que le quieran llamar. Son totalmente libres. Yo siempre he sido muy partidaria de, oye, tú defiendes lo que yo creo y yo defiendo lo que tú crees, todos estamos bien. Claro, No tenemos que entrar en no peleas. tiene por qué haber conflicto. Sí. Sí, Entonces, un poco más nuestras experiencias personales, que ya lo vieron en el título, vamos a hablar de religión. sí. Pero claro, no queremos ser irrespetuosos en ninguna forma con sus creencias. Solo con las nuestras. Claro. Así que eso, un pequeño heads up. Yo en particular, con respecto a la religión, puta, de entrada Venezuela es un país súper religioso. Sí, eso me contaste tú, de hecho. Que yo sabía que nosotros éramos una cultura más apegada a la religión, pero no me había dado cuenta a qué nivel hasta que salí del país. Que son cosas que pasan en muchos sentidos, no solamente con la religión. Pero a mí me pasó con la religión particularmente. Venezuela es un país muy religioso y aparte a mí me criaron en una casa súper religiosa. A mí mis papás, creo que lo mencioné en algún punto, a mí mis papás me tuvieron bien jóvenes. Entonces hubo bastante influencia de mis abuelos, particularmente de mis abuelos de parte de papá. Que, o sea, yo tengo de pocas a cero quejas de ellos, fueron increíbles conmigo cuando era chiquita y todavía ahora de grande mi abuela lo es. Pero sí, eran súper religiosos. Lo cual fue interesante. No sé, puedo contar muchas anécdotas al respecto. Mi abuela principalmente era la más vocalmente religiosa. Claro, tú me contaste varias veces que como era, llevaban botellas para bendecir, botellas de agua para hacerla bendita. Sí, en el refrigerador de mi casa habían varias botellas como en la parte de abajo de la puerta, como esas gavetitas que tienen en la puerta. Uh-huh. En la parte de abajo habían varias botellas de agua bendita y también habían varias más en la parte trasera de gabinetes y ese tipo de cosas. Siempre a mano por si aparecía algún demonio, ¿verdad? Claro que, mira, yo creo que yo te conté esta anécdota, no me acuerdo bajo qué contexto, pero tengo un recuerdo de una vez algo pasó y mi abuela nos hizo tomar un sorbo de agua bendita a todos. No me acuerdo qué pasó. Creo que lo bloqueé. ¿Te sentiste más poderosa en ese momento? ¿Sentiste que la fe fluyó en ti? Yo esperaba que tuviera un sabor distinto, pero era agua. Creo que tenía más sabor a plástico porque llevaba años el plástico deshaciéndose en el agua. ¡Qué horror! Pero sí, mi familia es católica y a mí me bautizaron. Mi abuela me hizo hacer la primera comunión, que
o sea, me hizo hacer, suena muy agresivo. Claro, muy que te obligaron. Yo en ese momento también la quería hacer, estaba pequeña, obviamente iba con todo lo que me inculcaron y cómo me criaron, entonces se sentía natural hacer la primera comunión. Claro. Ahora, el proceso de la primera comunión duró 2 años. Ay, porque tenías qué que hacer paja. estudios previamente. La catequesis, ¿no? La catequesis. Sí, sí, yo recuerdo haber visto en mi colegio muchos compañeros en talleres de catequesis. Sí. Y fueron 2 años que súper banal. Una de las razones por la que yo quería hacer la primera comunión era porque quería que me compraran un vestido. Damn. Que de hecho no me lo compraron, pero me lo mandaron a hacer. Era bien bonito. Y fueron 2 años de catequesis y me acuerdo que nosotros teníamos cualquier estigma que se tiene de la típica profesora de catequesis o monja que se tiene universalmente, eso tuve yo de profesora. Cuéntame cómo es, porque yo tengo cero noción de cómo son los profesores de catequesis. Spoiler alert, yo nunca me relacioné mucho con la religión. Claro. O sea, de como que súper violentos en sus creencias, muy... No sé si, o sea, te veían haciendo cosas de niños, ¿no? Cosas, travesuras por ahí, o que haciendo chistes inocentes, cosas de niños, y como que se atacaban muchísimo y que el demonio te está poseyendo y ¿De verdad? ese tipo de cosas. Mierda. Uno a esa era como que vieja loca nomás, pero sí, eran bien intensas esas profesoras. O sea, solamente a esa edad. O sea, a toda edad, pero después le vas añadiendo como más adjetivos. No solo vieja loca. Pero sí, hice la primera comunión. Después de esos 2 años me negué a hacer la confirmación, creo que se llama. Sí. Que mi abuela me decía, ay mamita, pero tienes que tener la confirmación hecha para cuando te cases. Y yo, bueno abuela, si algún día me caso, ahí la hago, ¿ok? Sí, de hecho, Cálmate. tengo entendido que si es que te casás sin hacer la confirmación, te hacen como el intensivo de la... o la versión express y te podéis casar. Claro. Y yo de niña, claro, o sea, fui criada católica, tenía que ir a la iglesia. Igual mi familia no era ir a la iglesia muy seguido. Y por mi familia me refiero a mi abuela. Pero... No era ir a la iglesia muy seguido, pero sí todas las Semanas Santas me hacía ir a una misa en particular que, para los que sepan, se llama el Canto de la Gloria. No sé, Creo que se llamaba así. No me pregunté a mí. Puede ser que me estoy equivocando, pero sí creo que era el Canto de la Gloria. ¿Ya? Eran todos los sábados y era una misa que duraba 3 horas. Sí. Y ahí era cuando llevábamos un montón de botellas ¿De agua bendita? de agua bendita para que las bendicieran. O sea, no eran de agua bendita. O sea, de agua normal para que se convirtieran en agua bendita. Ustedes entienden. Y a excepción de eso, la única época donde realmente íbamos a misa todos los meses fue cuando se murió mi abuelo. Porque durante su primer año se le hicieron misas conmemorativas todos los meses. Entonces, no eran los recuerdos más bonitos. No, me imagino. Como que, o cosas muy agotadoras física y mentalmente o emocionalmente. Claro. Y puta, yo en ese momento sí sentía que creía en Dios, creía en la Virgen, creía en los santos. En el niño Jesús. En el niño Jesús, sí. De hecho, en Venezuela no se cree en Papá Noel, Viejo Pascuero, Santa Claus. Allá se cree en el niño Jesús. Y todo ese tipo de cosas, yo siento que en el momento sí tenía una fe puesta en... Igual era muy niña, entonces todo era muy por... O sea, la crianza que te dan, que es lo normal finalmente. Claro. Tampoco lo cuestiono, o sea, era lo que era. Pero conforme fui creciendo y me fui desarrollando un poquito una identidad, una visión, un pensamiento. Un criterio también. Como que, no sé, muy paulatinamente esa fe empezó a disminuir. Me acuerdo muy particularmente específico una época muy ligada a los problemas políticos, sociales, dictatoriales que hay en Venezuela. Uh-huh.
donde se creó un discurso que todavía se mantiene con respecto a el momento donde se iba a acabar la dictadura, que todavía no se acaba, donde se ponía mucho la fe en Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto y Dios se va a apiadar de nosotros y hay que poner todo en las manos de Dios, como todo Toda esa idea de que las cosas se iban a solucionar cuando se tuvieran que solucionar. Claro. Y a mí me empezó a cargar muchísimo ese discurso. Porque yo respeto a las personas que obviamente ponen su fe en algo mayor. O sea, los humanos no somos el centro del universo finalmente, entonces Sí, completamente lo entiendo. Pero me empezó a molestar que se hiciera tanto énfasis en porque no estaba pasando nada. Y todavía no ha pasado nada. Seguimos esperando. Entonces, fue como un proceso muy paulatino de pérdida de fe, se puede considerar. Y yo me acuerdo que, o sea, también un poco potenciado por la adolescencia y las hormonas. ¿Tu fase rebelde? Claro, que me ponía a discutir, no sé, con mi abuela al respecto. Obviamente ella es una persona creyente y ella no va a cambiar su forma de pensar, lo cual está bien. Pero sí me acuerdo que discutía mucho con ella una época al respecto. Y me intentaba escapar de la misa del Canto de la Gloria en Semana Santa y nunca lo hacía. ¿Pero esconderte antes de que te llevaran o estando ahí? No, no, directamente no, eso no existía. El escaparme de mi casa, el esconderme, como que son conceptos que para mí nunca fueron posibles en la adolescencia. Entonces era como que no voy a ir, vamos, ya, ok. Era más ese como el capricho. Exacto. El berrinche. Y andar con cara de culo el resto de la misa. Ese tipo de cosas. Porque hoy qué feo Dios. Ay, sí, qué paja. Podría estar en mi casa acostada haciendo nada. Claro. Jugando Resident Evil. Y pues eso era mayormente por la parte de mi familia paterna, que realmente es la parte que tuvo más influencia, que me crió mayormente, con quien estuve mayormente toda mi infancia. Por lado de mi mamá, mi abuela, por parte de mamá, tuvo una época donde le dio por ser evangélica. Uy. Y fue paja porque se puso súper intensa. Y creo que dejó de ser evangélica en el punto donde si seguía avanzando y comprometiéndose con la religión iba a tener que dejar el alcohol. Ay, sí, todavía contado eso. Y eso es un no para Sonia Mora. Así que dejó de ser evangélica. El alcohol o la fe. Porque Claro. si igual ya se está bien siendo cristiano, venga para acá la botella nomás. Por eso. Y puta, mi mamá es creyente, pero ahí nomás, o sea, con Dios, pero la iglesia no, que ese es otro tema. También conforme... Es distinto hablar de la religión con la iglesia. Claro. Conforme también fui creciendo y leyendo y teniendo ese mismo criterio y qué sé yo, investigando sobre la iglesia, sobre el Vaticano, que igual, bueno, tú me conoces, a mí me dan arranques ahí de Investigación intensa. investigar sobre un tema en específico. Y tuve un momento con respecto al Vaticano y a la iglesia católica específicamente. Y, o sea, conforme tú más indagas es más decepcionante la información que tú consigues. Entonces fue todo un poco de la mano y fue un proceso de el crecer finalmente y el encontrar qué es lo que realmente a mí me acomoda creer en o no creer. Parte del desarrollo personal también. Claro. Que dentro de muchos más aspectos que simplemente la fe o la creencia religiosa, es la percepción que puede tenerse dentro de un círculo familiar a lo que uno encuentra que tiene más afinidad contigo. Claro. Que, puta, para mí en lo personal fue no sé, yo te puedo decir que no creo en un Dios
Ujú. Tampoco cierro la posibilidad de que exista uno. Si existe, cool. Pero yo personalmente no creo en... no sé, yo soy más... Yo creo en las energías. Yo creo, por lo menos para mí, algo siempre que quizás va a sonar un poco random para muchas personas, pero en el barrio que yo crecí no era súper seguro, y de hecho todas las casas se les metieron a robar, algunas más de una vez, y situaciones súper intensas. Claro. Y mi casa particularmente se puede decir es que una casa llamativa porque es un solo terreno con 3 casas, que es la casa de mi abuela, de mi bisabuela, de unos tíos. Entonces siempre fue como algo llamativo, pero nunca le pasó nada, y no le ha pasado nada hasta hoy día. Que siga así, por favor. Oh, por favor. Y no sé, yo siempre fui de la línea de pensamiento de creer de una persona deja buenas energías, tiene un efecto en el lugar. Y para mí, no sé, mi abuelo era una muy buena energía y una energía muy positiva. Claro. Que yo siento que hasta cierto punto, no sé, hay algo ahí. En ese es como el tipo Claro. de cosas que a mí me gusta creer, en las energías de las personas. O sea, si tú entras en una casa donde están ocurriendo muchas cosas a nivel familiar, conflictos, problemas, Se siente en el se ambiente. siente la energía. Sí. Entonces, Venir a mi casa. no sé, ese es el tipo de cosas en particular que a mí me gusta creer. Me gusta creer en las personas y sus energías. Y no creo que los seres humanos seamos el centro del universo, pero tampoco sé que hay más allá. Y no creo Claro. en lo que se nos ha dicho Todo este tiempo. históricamente qué es lo que hay más allá. Porque la historia de la Biblia la escribieron seres humanos. Y ya sabemos lo basura que somos los seres humanos en este punto. Con tal de justificarse, Entonces, no sé. claro, no por nada, dentro de la misma Biblia se aprueba la venta de una mujer violada, una persona, el apedreo de mujeres infieles. Que ahí también hay otro tema. O sea, los fundamentos de muchas religiones yo creo que necesitan una reinvención. Sí. Porque están demasiado fuera de lo que ocurre hoy día. De hecho, curiosamente, mi mamá fue a un matrimonio hace poco y ella nos contaba que el padre o el ministro, el sacerdote, la persona que lo ofició de la iglesia, tenía un discurso hiper mega machista. Y era cosas como la mujer debe servir y la mujer debe ser devota y la mujer debe estar presentable todos los días para su marido. Y Damn. el mismo discurso de toda la vida, que ya en este punto simplemente no funciona. no funciona. Y la obviamente gente no lo va a aceptar. el tipo tuvo respuestas de todas las mujeres en el matrimonio, que cada vez que decía algo era como que ¿qué onda? Y ¿Qué mierda está diciendo? claro, una situación súper incómoda, sobre todo para la novia. Sí, que te casen con esos votos, qué paja. Entonces, sí, indiferentemente de lo que crean o no, de dónde pongan su fe, yo creo que la mayoría podemos estar de acuerdo de que los fundamentos de las religiones necesitan actualizarse. Sí, apoyo totalmente. Yo en lo personal, mi experiencia con la religión podría decirse que es un poco lo opuesto a lo tuyo. De partida a mí nunca se me inculcó en mi propia casa una creencia por alguna fe cristiana, evangélica, la wea que fuera. Por el simple hecho de que, mi papá en su prime fue de, siempre ha sido de ideales más de izquierda, y la izquierda tiende a ser atea. Y hay un punto base ahí. Por el otro lado, mi mamá, por razones personales, íntimas, perdió la fe, que ella también la habían criado en un hogar bastante cristiano, y perdió la fe. Y fue un tema de que simplemente a mí nunca me hablaron de Dios. Yo lo único que conocí de Dios era lo que o veía en la televisión, o veía Los Simpsons, o lo que de repente tenían en la clase de religión en el colegio.
Sí, igual cabe mencionar que tus papás particularmente están un poco condicionados por situaciones como la dictadura chilena, Sí, que entonces igual son son temas instancias heavies. bien cuáticas que a cada uno lo definió Claro. en lo personal. Entonces, cuando llega a este punto, digamos, en la vida, donde uno, como tú bien dices, esa etapa rebelde de cuestionamiento de la fe. Claro. Obviamente, si yo no tenía ningún tipo de base ni fundamento, yo podría fácil decirle a mis papás, oye, ¿sabéis que yo no creo en ni una wea? No creo en Dios, no creo en la religión ni nada. Y ellos me iban a decir, ya, dale, bacán. De hecho, me acuerdo porque en un momento le dije a mi papá, oye, ¿sabes que estoy chato de tener clase de religión? ¿Por qué no me puedo eximir de religión? Y me dijo, dale. Mi mamá fue, habló, me eximieron. Y en vez de tener un MB al final de cada año, porque a nosotros no nos podían evaluar en el colegio que estábamos, y de hecho creo que en los colegios en general no te pueden evaluar el ramo de religión. Sí, Mm. sí en ciertas universidades te pueden evaluar el ramo de teología. Claro, pero es distinto. Claro, es un enfoque distinto. Entonces, en ese caso, a nosotros nunca nos afectaba el semestre, simplemente era un muy bien, muy mal, reguleque, no sé, lo que fuera. Ujú. Era como, estaba porque tenía que estar el ramo, por alguna razón, algún fundamento del colegio. Y recuerdo cuando eventualmente yo me eximí y las clases de religión pasaron a ser yo, no sé, escuchando música o dibujando o conversando con otros compañeros que no hacían religión. Eventualmente uno empieza a crecer y nos falta el weón que lleva un mazo de cartas, te ponía a jugar cartas en el fondo de la sala, llega el profe, te reta, las guardan para después sacarle a los 5 minutos cuando se da vuelta. Ese tipo de instancias. Claro. Sí recuerdo muchas veces donde sí estuve expuesto a espacios religiosos, como lo fue cuando una compañera de mi hermana tenía una familia, no me acuerdo si eran evangélicos, católicos, testigos de Jehová, no recuerdo cuál eran, pero típica, como decirlo, estereotipo de mujer religiosa que busca atraer a otros a la fe, y invitaron a mi mamá, a mi hermana, a mí a una, no sé cómo mierda se le puede llamar, era como una junta al final, una especie de asado. Me acuerdo que había mucha gente, había niños, yo estaba chico, tenía como 9 años, 10 años, una cosa así. Y claro, yo estaba entretenido, jugando, corriendo, y de repente como, no me acuerdo cómo fue, pero alguien terminó hablándome de Dios y de la religión, y yo fue como, no me interesa esto. Yo me fui con mi mamá y le dije, mamá, ¿cuándo nos vamos? No, mamá, quiero ir. Sí, mamá, que fome esto, no quiero. Entonces, en lo personal, por muchos años yo nunca estuve expuesto a la religión realmente. Nunca dejé que me influenciara. Y especialmente cuando empecé a crecer, cuando llegué a esos años adolescentes donde te empecé a cuestionar todo, Claro. empecé a ver la realidad desde otro punto de vista. Claro, que los curas violadores, que la religión esto, que todas las masacres que hubieron. Hay mucho tema, aparte de lo ilógico que termina siendo la creencia religiosa de un ser tan poderoso que simplemente decidió que todo existiera. Es como a little bit of a stretch, como que Sí. si no te dicen desde chiquito que creas en eso, es difícil creerlo. Y la gente que mantiene esa fe también hasta cierto punto mantiene ese, entre comillas, condicionamiento. No quiero usar esa Sí. palabra tan a la ligera, pero sí hay una suerte de doctrina religiosa que marca mucho familias enteras. Claro. Como tú dijiste, en Venezuela son así países enteros Sí. que tienen fundamentos Y muy potentes países en religiosos. otros lados que lo llevan a extremos. Claro, que de eso a mí me gustaría hablar más adelante. Ujú. Pero, claro, dentro de lo que son mis experiencias personales, todo lo que fue ese periodo de descubrimiento, de decir, no, pero ¿por qué mierda hay un Dios? ¿Qué implica que existe un Dios si pasan cosas malas? ¿Y por qué Dios permite que pasen este tipo de cosas? Dios no existe, no tiene sentido. Y obviamente me juntaba con el resto de mis compañeros edgys que pensaban en ese tipo de cosas. Igual. Claro. Entonces, para mí fue mucho tiempo el estar completamente alejado de la religión, o sea, completamente alejado de la religión. Nunca fui tampoco de abordarme solo en la ciencia, en el fundamento científico y que esta weá y que no sé qué, porque no me daba la cabeza para la ciencia. Mm. Pero sí me parecía mucho más aceptable cuando algo tiene un fundamento comprobable. Claro. Si hay algo que se puede demostrar, si hay hechos, si hay, no sé, cálculos,
químicos, la mierda que fuese, que tuviera algún tipo de fundamento que demostrara algo, para mí era real. Como lo fue el calentamiento global. Como lo Claro. son muchas otras cosas que se consideran un mito. No sé, pues la tierra plana, que es la antivacuna, todo ese tipo de mierdas que son creencias de la gente populista que de verdad no entienden y no quieren entender realmente. Han habido varios casos, me estoy alejando un poco del tema, han habido varios Ujú. casos bien entretenidos de gente que invierte, terraplanista invirtiendo para investigar el tema de la verdadera forma de la Tierra y descubren que es curva, o madres antivacunas que terminan involucrándose en investigaciones que terminan demostrando que no hay conexión entre el autismo y las vacunas. Ese tipo Claro. de instancias que uno dice como, "Mm, ¿quién lo diría?" Yo siento que, o sea, en muchos casos son gente buscando desesperadamente en algo que creer y aferrarse a eso. Y ese es otro espectro completamente distinto de lo que es la religión. Porque claro, dentro de lo que fue mi experiencia también a lo largo de los años, tuve mi experiencia fea, como yo creo que todos tienen alguna vez, en algún momento, un momento, alguna experiencia, algún evento, un periodo que sea complicado, Oscuro. oscuro, claro. I was in a dark place. Finalmente, todos terminamos recuestionando nuestras propias creencias. Así como tú en algún momento te cuestionaste la existencia de un dios, de la religión, todo eso. Yo me cuestioné si realmente mi pensamiento era el correcto. Porque siempre veía esta imagen de la persona religiosa muy optimista, muy Ujú. positiva, que buscaba influenciar el bienestar de la gente y todo el tema. Y siempre veía, no sé, pues estos tipos, monjes budistas que siempre te andan entregando folletos en la calle o ese tipo de cosas. Y claro, dentro de lo que fue ese periodo también tuve una reexploración de la idea y me di cuenta de que finalmente no era un tema con respecto a la religión, no era un tema con respecto a la fe, que yo por mucho tiempo yo llegué a una conclusión de que para mí lo que se llama la fe en la religión, como se denomina la fe cristiana, ese tipo de fe, es un don con los que algunas personas nacen y con que las otras no. Y Mm. yo simplemente no nací con eso. No nací con esa capacidad de creer en una imagen superior a mí, pero sí soy capaz de creer en, al igual que tú, en la energía. Que de hecho hay una teoría bien intensa que una vez me acuerdo la mencioné en la U y me explicaron de qué trataba a más detalles, que yo la leí en muy grandes rasgos. A todo esto, cuando yo empecé a tener este descubrimiento por una posible fe personal, siempre noté que, bueno, investigando obviamente, apuntaba más cerca, como, no sé, un poco desviada hacia el budismo. Sí. Que yo de hecho no me considero budista ni nada, para nada, pero siempre que leía temas, textos que explicaban, ya fuera a grandes rasgos, los principales pilares del budismo, para mí era como, ah, ya sí, esta weá me gusta, sí, esta weá me hace sentido. Esto es más cercano a lo mío. Pero a lo que iba antes, era la idea que yo creo que terminé adoptándola hasta cierto punto mayormente, era de que hay, cómo denominarlo? Tomemos el concepto de Dios, ¿ya? Imagínate, existe esta idea de Dios como un concepto de amor, de fe, de, no sé, energía positiva, ¿cachai? Sin una imagen como se pinta de este hombre alto, barbón, lo que sea, ¿cachai? Que parece el viejo Pascuero, de hecho. Tomando esta idea de Dios, este Dios posee, te estoy explicando esto en muy grandes rasgos, ¿Ya? posee tanto amor que ese amor desborda y termina convergiendo en el alma de las personas, ¿cachai? Y el viaje de la vida es la búsqueda del retorno a ese mismo punto. Es como volver a encontrarse. Y por eso cuando la gente se encuentra entre sí, hay esta conexión de el amor, de lo positivo, ese tipo de ideas, ¿cachai? Y esta intención de darle
a mí lo que me gustaba era que le daba un sentido a la existencia, un sentido a la vida, un propósito. También justificaba bastante bien lo que era esta idea del buen samaritano, de todos somos parte de lo mismo. Y hasta Claro, cierto punto todos lo somos. O sea, somos parte de una misma raza humana, vivimos en el mismo planeta, compartimos los mismos espacios, ya sea desde puntos de vista súper globales a ideas muy reducidas como puede ser el espacio de una casa. Entonces me dio unos buenos fuertes para pensar y cuestionarme y decir, ya, puta, igual igual sí. sí, Claro, de hecho. no son ideas que yo las aferre totalmente porque, y yo digo, puede ser que obviamente yo no tengo la fe para poder hacer eso. Mm, No son ideas que me agarre a full, pero sí son pensamientos que yo les doy la vuelta y puta, sí, igual me gusta esta idea, creo que es un aporte en mi vida tener este tipo de perspectiva. Ese tipo de cosas que parte de la exploración de uno, yo creo que hay muchas vueltas que darle, muchas teorías, muchas perspectivas que es importante estar dispuesto a escucharlas. claro. Que yo creo que ahí hay algo muy importante que hay que mencionar, el hecho de ser mente abierta. Mente abierta. Me está pegando el merlot ya. Merlot. Y esto va para muchos sentidos. Va para la religión, va para la política, va para creencias sociales, va para películas, va, o sea, Implica abarca todo al final. mucho. Abarca todo lo que son las interacciones con otro ser humano al final. Claro. El ser mente abierta. Yo siento que las creencias, las religiones son bastante personales. Por eso, no sé, quizás tú te puedes identificar más con una religión, pero finalmente como manifiestas Esa creencia. esas creencias es Claro. personal. Que yo creo que eso es lo que se pierde mucho en los conceptos grandes como las iglesias, donde te dan cierto panfleto. Y te dan también como una pauta de Claro. cosas, o sea, como tips para seguir para ser un buen cristiano. Claro. Y finalmente todo viene a ser una experiencia súper personal. Yo sé que para muchas personas el tener una fe mayor, una creencia, una religión, algo que se sienta más grande que tu propia existencia, los ayuda. Claro. Es una forma de ver esencialmente la luz al final del túnel, siento yo. Claro. Especialmente cuando se están pasando por momentos difíciles. Por eso siempre que se enferma alguien súper cercano a ti, terminas arrodillado en la capilla Claro, de rezando. del hospital, de la clínica donde esté la persona, pidiendo que esté bien. Claro. O también está este típico personaje de el ex convicto que sale con una fe súper fuerte en Dios y que Claro. en cierta forma impulsa su reforma y le da una nueva perspectiva de pensamiento. Yo creo que también hasta cierto punto esa perspectiva de el ente superior a ti le ayuda a la persona a darse cuenta de lo chicos que somos Claro. y de aterrizar muchas ideas que yo creo que simplemente ese tipo de pensamiento a mucha gente no le aporta. Claro. Que por lo menos para mí personalmente, yo me he dado cuenta con el pasar del tiempo, que puta, recién tengo 20 años, pero Pero son Eh, años sí, y no han pasado en vano. de que yo tiendo a ser una persona súper negativa. Y muchas veces no negativas con mi alrededor, sino conmigo misma, de tirarme muchos problemas encima y no sé, siento la idea de poner mi fe en algo mayor, siento que simplemente me está intentando suavizar un golpe que va a venir de todos modos. Claro, no es diferente a querer escapar de la realidad. Entonces para mí, yo prefiero, no sé, con temas como trámites, que tú vas a saber a qué me estoy refiriendo, no voy a dar Sí. muchos detalles. No, sí. Pero sí. algo simple como un trámite, no sé, para mí es más fácil irme al lado súper negativo y realista de cuál es el peor caso escenario. Y aferrarte a esa idea. Claro, porque siento que me prepara más. Claro. Siento que si, y esto de nuevo, son cosas personales, por eso la fe y las creencias son tan personales. Siento que si me aferro a una, todo va a salir bien,
pongamos todo en manos de Dios, qué sé yo. Ese tipo de pensamiento es como que después el golpe va a ser 3 veces peor. Claro, es un poco un buen chileno ponerse el parche antes de la herida. Claro. Que yo, en lo personal, yo considero que eso no siempre es la mejor línea de pensamiento. No, para nada. Porque sí, estoy de acuerdo. Simplemente lo estoy a veces comentando. las cosas simplemente siguen un curso natural y obviamente hay que tener el criterio para discernir entre, ya, aquí yo puedo decir que todo va a estar bien, puedo entender que no hay gran complicación a menos que, no sé, aparezca un meteorito que vaya a caer en 2 horas en la Tierra. Claro. Y en otras decir, ya, en este momento tengo que, no sé cómo decirlo, ¿cuál es la expresión? Como tomar las cosas, como tomar el toro por los cuernos, Claro. ese tipo de ideas y hacerte cargo de la situación y tomarle el peso y, bueno, todo eso. Claro. Pero sí, yo siento que es algo, finalmente es un viaje para toda la vida. Claro, un poco el descubrir la fe implica también descubrir partes de uno mismo. Muchas veces yo viví lleno de pensamientos negativos y de ideas muy destructivas, tanto como para mí como para mi entorno. Y finalmente, un poco parte del proceso de autodescubrimiento, de reflexión, de entender el entorno, de quererte a ti mismo y querer a los demás, que yo no le doy la justificación de la religión, ni de la fe, ni de la idea que te expliqué hace un rato, para nada. Ujú. Simplemente fue algo que yo viví por cuenta propia y que lo hace parte de mi como desarrollo de personaje, por decirlo así. Claro. Que al final, bueno, uno se da cuenta y es simplemente tratar de ser la mejor versión de uno mismo que puede. Claro. Si la gente necesita darle la etiqueta de cristiano, católico, no sé, lo que sea, la religión que sea, al final, bien por ellos. Yo no necesito esa etiqueta Claro. y yo tampoco considero que porque ellos la tengan sean menos que yo. Claro. Porque al final, a ver, al final hay cristianos buenos, cristianos malos. Puedes tener Ateos buenos, ateos buenos, ateos malos. malos. Bueno. Hay de todo. Sí, nada te va a definir realmente más que tus propias acciones. Que eso es otro tema que yo también quiero resaltar. Que tenemos que ser un poquito mejores con el otro. Sí. Pasa mucho con estos temas. Y yo fui culpable de eso en su momento de Oriana, 15 años, super emo, intensa. De querer discutir y estás mal y estás equivocado y como ese tipo de discurso y no es sano ni para ti ni para tu entorno. A mí me Sí. pasó particularmente hace un par de años con un entorno con el que me estuve relacionando por casi un año, donde una de las primeras preguntas que me hicieron cuando nos conocimos fue: ¿tú crees, o sea, tienes una religión, eres religiosa, qué crees? Y yo en ese momento ya estaba como que ni ahí con la religión. Claro. Fue como que no, realmente no. Y después me di cuenta lo importante que era esa respuesta. Como que había una respuesta correcta y una incorrecta. Y tú elegiste la incorrecta. No, yo elegí la correcta. Ah, A la criterio de esa persona. Y para el entorno. Y me di cuenta lo... Claro, después como que se abre esa brecha de, ya, no tenemos que ser respetuosos. claro. Lo intenso del discurso. Donde a mí no me afectaba porque, claro, ya en ese punto no Sí, te estaba da ni lo ahí. mismo. Pero tampoco me parecía la agresividad con la cual también expresaban su discurso. Porque finalmente cada persona va a creer en lo que quiera creer y uno tiene que respetar eso y saber cuáles son los límites, tus límites y los de esas personas. Entonces, porque yo no me considero una persona religiosa y forme algún tipo de relación con una persona que sí lo es, yo voy a estar en un escalón superior a mi perspectiva o ellos O lo van a estar a viceversa. su perspectiva. Claro. Yo siento que obviamente con sus límites hay casos de casos, pero no sé, siento que hay que ser un poquito más piolita, tranquilos y buenos el uno con el otro. Claro. Independientemente de cómo sean las situaciones, de cómo sean las personas, de cómo sean las ideas, Uh-huh.
Siempre tratar de ser la mejor versión de uno. Siempre tratar de llevarse bien. Y ese es el tema. No puede ser algo que se obligue tampoco. No puede estar Claro. condicionado por las reglas que te plantea X libro o X persona o X línea de pensamiento. Tiene que ser algo natural. Y si naturalmente tú no eres una persona buena, bueno, cuestiónate por qué. Claro. Dale la vuelta. ¿Qué es lo que implica que no seas capaz de empatizar o de llevar buenas relaciones? Y sé mente abierta, sé capaz de ver lo bueno y lo malo de lo que estás creyendo. Al final nadie tiene la respuesta correcta. Claro, y seguir intentando defender un modelo completamente cegado de lo malo de tampoco es sano. Claro, que eso aplica para ambos lados al final. Exacto. Entonces, sí, o sea, es un tema complicado, pero simplemente hay que tratar de llevar la fiesta en paz Claro. y poder expresar tus opiniones sin que haya mayor drama. Es lo mismo que con la política. Sí, O sea, ahorita aquí en Chile estamos viviendo un entorno súper tóxicamente político donde cualquier tipo de comentario... terminan una discusión familiar o algo por el estilo. Claro, entonces... Sí, como siempre dicen en las cenas de Navidad o cosas por el estilo, nunca hablar de política ni de religión con la familia. Claro. No, son instancias donde se deben aprovechar de hablar esos temas, siempre que sea y buscar el ambiente cómodo y agradable y donde puta, en lo ideal las personas estén dispuestas a escuchar opiniones distintas a las de ellos mismos. Claro. Que eso yo creo que es la parte más difícil. Sí, y obviamente si estás en un entorno donde simplemente no se puede dar ese tipo de conversaciones, tampoco tiene sentido Intentarlo. intentar No, incentivarlas porque sabes que va a salir mal de cualquier lado. claro, al final uno tiene la última respuesta de cómo es su verdadero entorno. Pero eso mayormente con el tema de esta semana. Sí, ahora podemos entrar de lleno ya a la película, que tristemente una película que ya le habíamos hecho comentarios. Y perdimos todos los comentarios. Sí, de hecho, yo intenté decirle a Oriana, ya mira, a ver si podemos rescatar, por último cortamos la parte de la review de la película, la ponemos en el podcast que grabemos después y chao. No, Pero no se pudo. vamos Así a hablar que del irlandés. The Irishman, la A última ver. película de Martin Scorsese. Sí, que Martin Scorsese es un Papucho. buenísimo director. Papucho, ¿no? El tipo tiene como 80 años ya. Pero Papucho del cine, pues. Ay, qué superficial, Oriana. Bueno, es un dios cinematográfico. Sí. Muy buen director, muy aclamado, una Gran trayectoria. trayectoria súper variada. Yo sé que está como el estigma de que Scorsese solamente hace cine gángster. No solo hace cine gángster. Eso es lo que la mayoría de la gente ve nomás. Pero sí, yo en particular soy fan del cine de Scorsese. Sí, eres fan. No puedo decir que me he visto su filmografía entera porque es demasiado extensa. Pero sí he visto su buen, tú sabes. Buen trozo de película. Sí. Claro. Y siendo una de esas, sí que es un gran trozo de Irishman. Porque claro, Oh, sí. la película, para si es que no lo saben por alguna razón, dura 3 horas y media. Ujú. Y nosotros, ¿cuántas pausas tuvimos para ir al baño cuando vimos The Irishman? Tuvimos 3. 3. Pero una de esas no fue realmente pausa para ir al baño, fue porque mi gato quería salir de la habitación. Sí, chiquito. Que de hecho Lonnie nos estaba acompañando en el podcast pasado. Sí, Perdimos todo ese material. todo ese material con Lonnie ahí. Sí. Haciendo nada, simplemente nosotros Sí. sabíamos que estaba ahí. Él estaba durmiendo y para nosotros era especial que él estuviera ahí. Claro. Pero sí es una película bien extensa, o sea, no les vamos a mentir. Traten de verla en partes o bien descansaditos. La película Claro. no aburre. No, para nada. Es Te una película mantiene muy ahí, intensa. la historia te mantiene ahí, los personajes te mantienen ahí, pero obviamente 3 horas y media es una buena parte del día, entonces Claro, tomarlo en cuenta cuando decidan verla. No se pongan a verla a las 11 de la noche porque se van a quedar dormidos. no. Mal ahí. Pero a mí me gustó mucho la película. Sí. Yo siento que recientemente hubo una pequeña controversia con Scorsese y el universo cinematográfico de Marvel. Sí, que yo creo que toda persona que esté relacionada con el medio supo esos comentarios y... O cualquier fanático de Marvel. Claro. Sí, es que también es media al final. Sí.
¿Y estuvieron conscientes de cuáles fueron los comentarios de Martin Scorsese? Que por si se los perdieron, que 10 de 10 los recomiendo, son una joya. Sí, me los voy a tatuar. Sí, a Scorsese le preguntan sobre el universo cinematográfico de Marvel y él esencialmente dice, intenté verlas, no son lo mío, yo no los considero cine, es la mejor forma que lo puedo comparar es como un parque de diversiones, es por entretenimiento, no Sí. es cinema. Lo cual... Despertó la Sí. furia de Sí. fanáticos de Marvel. Y yo de hecho me puse a leer comentarios de fanáticos de Marvel, así como en los posts que compartían las declaraciones de Scorsese. Y había mucho comentario imbécil, empecemos por ahí. Obvio. Pero también mucho comentario de yo no voy al cine para que me enseñen nada, yo voy al cine para que me entretengan, ¿qué habla este tipo si lo único que sabe hacer es películas de gángster? Como comentarios bien vacíos. Claro, es como la respuesta de un niño caprichoso, ¿no? Que yo siento que The Irishman le da una patada a esos comentarios esencialmente. Rompe totalmente las expectativas que tiene uno. Claro, porque aquí hay un tema que se demoniza mucho el cine comercial. Sí. Lo cual no es la idea. Hay muchas películas comerciales con mensajes muy, muy, muy intensos. Partiendo por la base de que el cine en sí, desde sus fundamentos, ha tenido la idea de un mensaje social detrás. Como un buen medio muy fácil de explotar, Claro, audiovisual, muy atractivo para que la gente vea y conozca realidades y experimente Claro. sensaciones y pensamientos que un director es el que quiere mostrar al final. Entonces, esencialmente el cine es, obviamente, que tiene que ser, o sea, no en todos los casos, pero en su mayoría tiene que ser entretenido. Que a la persona le provoque ver la película. Claro. Pero ¿cuál es la tesis detrás de esa película? Es como la base Lo fundamental del cine. Lo cual sí se ha perdido mucho, específicamente en el género de las películas de superhéroes. Que también pasa, bueno, en todos los géneros que se vuelven de moda. Claro. Cine comercial. Las películas de terror actualmente no tienen Por ejemplo. ningún tipo de fundamento más que asustemos a un montón de adolescentes en Halloween. Entonces no es un tema de atacar a todo el cine comercial. El cine de Scorsese es comercial. Y es un buen cine. Tarantino es comercial. Nolan es comercial. Steven Spielberg, Es comercial. ultra comercial. Entonces, ese no es el tema. El tema es, puede ser una película súper comercial, pero ¿cuál es el mensaje que estás dejando detrás? Y lo que pasa con el irlandés es que, claro, es esta gran película gángster de época. Claro, donde los tres grandes actores de Scorsese, que son Robert De Niro, Al Pacino y... ¿cómo se llama el tercero? El tercero era Tuan Goodfellas. Joe algo. Juan, digámosle Juan. Bueno, y Juan, que son como la tríada de Scorsese. La tríada clásica. Finalmente reunidos de nuevo y en un gran proyecto final. Claro. Y... o sea, de nuevo, gángster, mucho balazo, muerte. Bien intensa, mucho choque explosiones. cultural, gran reflejo de una época bien intensa Claro, también. política, socialmente. Pero como se empieza a revelar la película, como no sé, digamos en sus últimos 40 minutos, Sí, es esencialmente la historia de un hombre que se queda solo. y de hecho la película empieza introduciéndote esa premisa, Claro. que yo creo que fue una de las partes más chocantes para mí, el cómo constantemente te recuerdan que es eso finalmente, un hombre que se quedó solo. En su vejez. Claro, que vive su vejez solo. No queremos dar tanto spoiler, pero aviso de spoiler, por ejemplo, o sea, los últimos 20 minutos de la película es viendo el protagonista que es interpretado por Robert De Niro. Frank, ese era el nombre. No sé, comprando su ataúd, comprando un puesto en el cementerio, como haciendo todos los preparativos para el día de su muerte porque sabe que nadie se va a hacer cargo. Sí. Y el por qué es por él mismo. Claro, que al final es
Yo siento que parte de la premisa de la película es cómo nuestras propias decisiones nos terminan condicionando a el futuro que tenemos. Y cómo el estado en el que estamos actualmente también implica lo que hicimos antes. Claro. Toda acción tiene consecuencias y no sé, todo pensamiento tiene una repercusión. Entonces decir que el cine de Scorsese es solo cine de gángster y que también es puro entretenimiento No, es simplemente una persona quedándose solamente con la explosión del auto en el minuto tanto. claro, que de hecho sí que hay hartas Compadre. explosiones. Fue Esa muy fue una de las curioso partes muy porque curiosas. Sí, hubo una parte donde explota un auto, es como una toma, un segundo en la película. sí, Y yo te miré y te dije, solo Scorsese explota un auto para un segundo de película. sí. Y eso me encanta. No, y de hecho esa misma toma después la reutilizan más adelante, pero es como, ah, ya, entonces no fue solamente un segundo de toma, fueron 3. Fueron 3. Bien. Pero yo siento que esta película es muy, muy potente. Sí. Es de entretenida, es interesante al nivel de dónde está situada política, culturalmente, hecho, época. claro, el periodo, hay mucha referencia, obviamente está ambientada en Estados Unidos, Sí, obvio. mucha referencia a la situación con Nixon, con Kennedy, el con asesinato las de relaciones de Estados Kennedy. Unidos con Cuba. Claro, hay mucho contexto político y social que para los fanáticos de Marvel, chúpenla, sí están ese tipo de cosas. Claro. Solamente que no le toman el peso, o quizás ni siquiera ven esas películas. Pero si se pueden mandar, no sé, 3 horas de... ¿Cuánto duró Endgame? ¿Como 3 horas? No sé. Pico. Se mandaron 3 horas de lucecitas bonitas, mándense 3 horas de acción y Historia. historia. Y de personajes. Sí. Hay muchos Que personajes. ese es otro tema intenso, claro. Tú estás 3 horas y media. Sí, que de hecho lo conversamos antes. Son 3 horas y media invertidos en los personajes. O sea, no son momentos que pasan en vano. La película no es de esa duración por gusto. O sea, claro, obviamente Martin Scorsese quiere irse con una gran explosión de las películas gangster, porque claro, se supone que es su última película gangster. Pero la gracia de estar invirtiéndote 3 horas y media es llegar a conocer los personajes a fondo, dentro de, claro, lo que te alcanzan a mostrar en ese periodo de tiempo. Pero es encariñarte, es ver distintas capas, cómo se relacionan entre ellos, cómo son sus puntos de vista, y están tan bien escritos al punto en el que toman de repente acciones bastante extremas, pero nunca van más allá de lo que uno consideraría lógico dentro de ellos. Entonces Claro. tú ves, no sé, pues, dentro de el gran espectro de acciones, como los personajes se interrelacionan, se conectan, se cruzan, que este recibe el apoyo de este, que este se va por este Claro. otro lado, que de repente hay un cambio y hay un choque constante de ideas. Muchas decisiones emocionales. De hecho, Que no hay cuestión más ser humana que eso. Tomar decisiones en base a meramente emociones. Y la búsqueda de intentar hacer decisiones lógicas, porque obviamente no todo puede ser llevado por las emociones. claro, Y aun ese cuando, contraste. claro, ese es el tema, aun cuando esas decisiones lógicas se contraponen a las emociones. Hay muchos momentos bien fuertes en la película que a mí en lo personal me chocaron mucho. Sí. Más allá de toda la parte de acción de sí es cine gangster de Scorsese y toda la mierda. Yo nunca he consumido mucho de Scorsese realmente, Ujú. a diferencia de ti. Pero sí que supo llegarme en partes donde yo de verdad no me lo esperaba cuando me decidí a ver contigo The Irishman. Hay mucho tema y una de las partes que yo más destaco en lo personal, que lo mencioné cuando grabamos antes el podcast, pero lo repito de nuevo ahora. Una de las grandes premisas de la película son las relaciones interpersonales. Sí. Cómo uno conecta con las personas y cómo las personas con las que uno conecta son las que te terminan definiendo. Cómo las decisiones que tomamos afectan y cómo interactuar entre nosotros, cómo compartir y cómo las personas que elegimos que nos influencien y que buscamos influenciar también definen totalmente cómo puede llegar a ser el resto de nuestras vidas. Claro. Entonces, hay muchos momentos donde esas ideas destacan fuertemente, que a mí me emocionaron mucho, fueron bien intensas.
Y darse cuenta también de cuáles son las personas que tenemos cerca, valorarlas, entenderlas, aceptarlas. Si bien muchas veces puede que no podamos compartir todo, es importante entender que el paso del tiempo es brusco. Ujú. Y como simplemente sin estar preparados de un momento a otro, algo puede pasar. Sí, que de hecho, no sé, si una de las cosas que uno tiene que tener claro es uno nunca va a estar preparado para la muerte. Sí. Nunca va a estar preparado para la muerte de los seres queridos. Entonces, y yo creo que es intensa la reflexión tomando en cuenta también la edad del director, Sí, la edad de los protagonistas. que de hecho yo me lo pregunté en un momento si también habrá sido parte de toda la reflexión que está viviendo en este momento Scorsese, Claro. dando un vistazo hacia el pasado, dándose cuenta de lo que hizo, las relaciones, su historia, todo lo que implica las experiencias. Finalmente la filmografía de un cineasta termina siendo una suerte de biografía hasta cierto punto. Sí, muy intrínseca muchas veces Pero, y muy personal también. Sí. Entonces, sí, es una película bien, bien intensa de darle la vuelta. Porque hay que darle la vuelta. Sí. Pero es una excelente película. Yo les invito a leer un poco de Scorsese. Él es un tipo Sí. bien interesante. Yo estuve leyendo sobre el proceso de producción de esta película, leyendo un par de entrevistas de Scorsese, y es bien fascinante también por el hecho de que esta película es de Netflix. Sí, Lo cual yo estaba leyendo una de las entrevistas de Scorsese y él decía que fue un proceso súper loco porque él estaba acostumbrado a hacer cine para la pantalla grande. Obviamente después la película se va a transmitir por cable o que la puedes comprar en no on sé. demand o en los Sí. servicios de streaming actuales. Pero película hecha para la pantalla grande y era la primera vez en su carrera donde tenía que pensar cómo hacer cine para la pantalla chica. Que yo creo que esa es una de las cosas interesantes de Scorsese como director, Que busca reinventarse. que busca reinvertirse. Sí. Y es un tipo que genuinamente ama el cine. Tú lees o ves una entrevista de él hablando de cine y te dan ganas, no sé, cómo de estudiar cine. O de hacer cine. O de hacer o de cine, ver porque cine. el tipo le pone un amor a su arte, que es arte completamente. Sí. Que es súper bonito y en este punto que tiene cuántos años y cuántas películas encima, que todavía sienta como Esa pasión. esa pasión y el querer representar y buscar reinventarse y cómo mostrar diferentes personajes y diferentes realidades. Yo lo encuentro súper bonito y muy admirable. En general, ni siquiera como cineasta, como una persona que simplemente tiene amor a lo su que trabajo. hace. Sí, pues. Al final, independiente de lo que uno haga, es la dedicación y la pasión que se tiene por eso. Uh-huh. Y eso, si no han visto El Irlandés, véanla. Sí, yo creo que una de las ventajas que tiene, así como lo mencionaste tú, una película pensada para la pantalla chica, es el botón de pausa. Sí. Aprovéchenlo. Y el hecho de que Netflix te la guarda para retomar más adelante. Cuando vean en algún momento donde cierra algún punto importante de la historia, pueden ponerle pausa, pueden ir a almorzar, ir al baño, ducharse, dormir, la verdad que quieran y después seguirla. Y se va a disfrutar igual. Nosotros decidimos mandarnos la sentada de 3 horas y media porque quisimos hacerlo. Claro, igual lo hicimos preparados con una botella de agua, teníamos Sí. snacks. Había cositas para picar, teníamos Igual. el baño al lado, por Claro. suerte. Igual tuvimos que hacer pausas para ir al baño porque Sí. necesidades humanas. Obvio. Pero es una película que de verdad véanla y no se queden solamente con los disparos y que las explosiones y que el Claro, people, y no, que o el sea, sicario y que la mafia. No, o denle la sea, vuelta. es una película bonita. Es emotiva. Tiene momentos muy intensos y muy fuertes, muy emotivos. Sí. Así que yo creo que ya podemos darle un cierre. No hemos tenido ningún problema grabando, así que... Hasta ahora, veamos en la edición, ojalá no pase nada. Yo no veo ningún problema ahora, ojalá no sea nada. Ojalá. Pero esto ya le da un poco el cierre al podcast de esta hoy. semana. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Si de verdad disfrutan nuestro contenido, por favor,
suscríbanse al canal, compártanlo, mándenselo a alguien. Si tienen algún amigo que remotamente le interesan las películas y, no sé, escuchar a dos personas hablando estupideces, mándeselo. O quizás que les gusta escuchar podcast. También, eso es un factor que no siempre se cumple. Sí, porque hay mucha gente que le pueden interesar las temáticas, pero yo sé que no todo el mundo se puede sentar a escuchar hora y media. No sé, yo siento que eso es un gusto que hay que tener. A mí me encantan los podcasts y yo he escuchado podcasts de hasta 2 horas y media sin ningún problema, pero yo sé que no todo el mundo le gusta. No, pero por eso. Compártanselo a personas que crean que sí. Claro, compártanselo a todas las personas que ustedes se le imagine que le pueden interesar. Suscríbanse, obviamente. Compártanos, Like. síganos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, tenemos Twitter. No sé, ¿qué otra cosa más hay que decir? Activen las notificaciones. Comenten Claro. alguna cosa, nos da pena que no hayan comentarios, por favor, escriban cualquier mierda. También estamos abiertos obviamente a feedback, cualquier cosa que Sí. crean que podamos mejorar o sugerencias o incluso temas Sí, que de quizás hecho. quieren escuchar. ¿Algún tema que les interesa a ustedes que hablemos? Sí, nosotros tenemos nuestra lista de temas que estamos constantemente intentando actualizar sobre lo que vamos a estar hablando, pero vienen buenas sugerencias. Sería bueno. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado esta edición especial grabada en Pro Tools. Y les deseamos que tengan una muy buena noche. Buenas noches.